Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Wisi para los que aún no me conozcáis y en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros lo que llevo en mi neceser de viaje. Lo he vaciado y lo vamos a llenar juntos. Este año tocan vacaciones en el pueblo, seguramente igual que muchos de vosotros. Y voy a preparar lo que me va a llevar de productos de higiene, de cuidado facial y también de maquillaje. En casa de mis padres tengo lo básico, tengo champú, tengo acondicionador, tengo geles de baño. Ese tipo de productos no me voy a llevar en la maleta ni en el neceser porque ya tengo allí también cepillo de dientes por si me decís, Wisi, no has hecho tal cosa, es que tengo allí, que ya lo sé, por eso no me lo llevo. Os voy a mostrar todo lo que me voy a llevar, lo que me voy a meter en el neceser y nada, os voy contando porque he estado guardando muchas muestrecitas y es lo que me voy a llevar, fundamentalmente, casi todo muestras. Prácticamente todo lo que os voy a mostrar lo voy a meter en este neceser. Este es del evento de Lancôme. ¿Os acordáis? Si no os dejo el enlace por aquí, este me lo regalaron allí por compra y lo vamos a usar y estrenar ahora. Es acolchadito, ya sabéis que yo no compro neceseres, uso los que me regalan por compra o los de la revista. Pues vamos a comenzar. Lo primero que voy a meter en el neceser, ahora mientras voy hablando, cuando termine lo meto dentro para que no se olvide. Lo primero es de la marca Kiehl's, un limpiador. Me voy a llevar este mini de caléndula. Creo que este lo probé una vez y me gustó, pero fue una muestra pequeñita. Esta es mucho más grande. Os cuento la historia para los que no la conozcáis. Hace ya un tiempecillo tenía una oferta en la perfumería Julia que si comprabas cualquier producto de limpieza te regalaban este mini de 30 mililitros de Kiehl's. Os voy a dejar abajo el enlace al producto para que veáis lo que vale el limpiador, que no es para nada económico. Y compré unos discos limpiadores que me costaron 1,55 €, creo que fue muy poco, 1 € y algo. Y me llevé de regalo este limpiador de caléndula que, como veis, es mucho más caro que lo que yo compré. Siempre estoy ahí, ojo avisor a los regalos por comprar, sobre todo de alta gama, porque ya veis, es mucho más caro el regalo que lo que compré. Ya gasté los discos y ahora me voy a llevar este limpiador a casa de mis padres. Como no lo voy a terminar porque seguramente está allí entre una semana y 10 días, depende del calor, porque voy a Córdoba y allí hace mucho calor, ya lo sabéis. Depende del calor que haga, estaré más días o menos. Si hay horas de calor, me vengo antes. Pues lo que voy a hacer es llevármelo, lo voy a usar allí y cuando vuelva ya lo sigo usando aquí y lo termino. Ya vuelvo al de Cortés. Lo introducimos en el neceser para que no se olvide. Primer producto y vamos con el siguiente. Aquí que no se caiga. Desmaquillante. En casa de mis padres tengo agua micelar, por lo que solo me voy a llevar desmaquillante de ojos. Otro mini. Es que tengo muchísimos minis preparados para los viajes y es ahora cuando los uso. Es muy importante gastar muestras. Veréis, si lo hacéis, cómo ahorráis muchísimo. Todos estos productos ya son de alta gama y son bastante caros si los compráis. Y si usáis el low cost, pues un dinero que ahorráis porque gastéis la muestra y no necesitáis reponer. Me voy a llevar este desmaquillante que es de Lancôme, es Bifácil, este de 30 mililitros. Lo he usado muchas veces y me gusta mucho. Antes, cuando compraba máscaras de pestañas, la compraba siempre en estuche, compraba la Idol y venía este desmaquillante igual. Por eso os digo, lo he usado muchas veces y me gusta mucho. Ya sabéis mi historia de máscaras de pestañas, como me regalan por comprar o las de las revistas son las que uso. Llevo más de 3 años sin comprar. Pues me voy a llevar este desmaquillante chiquitito y al igual me lo llevo allí. Lo que gasté. Y cuando vuelva, pues ya lo termino aquí. Y yo creo que entre que me queda poco del de Clarel y lo que me quede de este, yo creo que los dos, casi seguro que los termino a final de mes. Perfume. Me llevo la Vie Belle, este mini. La Vie Belle huele bastante bien. La he usado muchas veces, la habéis visto muchas veces también en el canal. Y me la voy a llevar en casa de mis padres. Obviamente mi madre tiene perfume. Si algún día quiero cambiar, pues uso alguno de lo que tenga
ella allí, pero en principio me llevo este y si quiero algo más para diario, pues ya uso el que tenga ella allí, pero en principio me llevo solo este mini. Crema corporal. También me voy a llevar esta de Lancôme. Vais a ver que me llevo muchísimas muestras de Lancôme porque es de lo que más tengo de las compras que hice, ¿os acordáis? No hace mucho. Y las he ido guardando todas las muestras y digo, me llevo para el verano. Por eso hay tanta de Lancôme. Aquí podéis ver esta crema corporal. Esta la he usado con anterioridad y yo no la compraría. Es de lo poco de Lancôme. No es que sea malo, pero una crema corporal de alta gama sabéis que son muy caras, entonces no me merece tanto la pena, prefiero invertir en otros productos. Me la voy a llevar, tiene 50 mililitros y está seguro que la gasto porque cuando me la lleve mi marido seguro que la prueba, aunque está perfumada, ¿eh? A lo mejor me dice que no, que él se lleva otra de las de Ritual, pero yo voy a echarla, le preguntaré, si no pues que se lleve una de Ritual. Vamos ahora con las muestras en sobre. Dejadme abajo en comentarios si habéis ido ya de vacaciones y si no, y si os vais de vacaciones, decirme si los productos también os va a llevar la muestra, este tipo de productos, aunque no sean de Lancôme, de cualquier marca. Si estáis, yo sé que alguno de vosotros sí lo hace, alguna y alguno que guarda las muestras para viajes, dejármelo abajo. Yo también usaba antes mucho los botecitos de recarga, sobre todo si te vas en avión. Pero como ahora voy a casa de mis padres, voy a llevarme las muestras y si no, pues alguna cosa voy a llevar de tamaño grande por no abrir otra porque queda muy poco. Voy con los ojos, me lleva dos. El primero que voy a mostrar es de Rénergie Job. No me acuerdo cómo se pronuncia esto en francés. Ya hace mucho que no estudio yo francés. El producto para ojos de la línea Rénergie triple. Con este tengo para un par de aplicaciones y también me voy a llevar de la línea Genifique esta muestrecita que tiene una poquita más de cantidad. Yo creo que entre los dos tengo más o menos para una semana aproximadamente. Este lo he probado con anterioridad y me gusta. Además, visteis que lo compré, pero todavía no lo he metido en la rutina porque estoy con otro mini, también de Lancôme. También tengo otra muestra de contorno de ojos que pensé que era un serum cuando lo he visto. Digo, no, es contorno de ojos de la línea nueva Absolute Longevity. Este contorno de ojos, no recuerdo haberlo probado. Seguro que no, cuando fui allí si lo probé fue cuando fui allí al evento. Pero si no, no lo he probado. Probé varias cosas y me gustaron. De hecho, ya visteis que compré la crema, ya la terminé. Volver a comprar, pero ya en la Friday. Pues voy a echarlo también en el neceser y ya os iré contando a ver cuánto gasto. Esto depende de los días que esté. Si estoy más, pues lo gastaré todo y si estoy menos, pues alguno no lo abro y me lo traigo de vuelta a casa. Pues este también se va al neceser. Otro serum de Lancôme. Este indica que es para el contorno de ojos y también para el rostro. Lo voy a usar en el rostro, también de la línea nueva. Ya os iré contando qué tal me va. Abajo en la caja de descripción os voy a dejar el nombre comercial del producto por si queréis verlo, cuál es, si tenéis curiosidad. A mi marido le gustó mucho este serum cuando lo probó allí en el evento. Ya os iré contando, es que vais a ver que tengo muchas muestras. Voy a mostrar las más de Lancôme, pero luego me voy con otras marcas, no va a ser solo Lancôme lo que me lleve. Es que es de lo que más muestras tengo. Más serum, mirad todo lo que he ido guardando del evento y de todas las compras que he hecho en estos últimos meses. He guardado todas las muestras para usarlas ahora. Tengo aquí del serum Rénergie, tengo un montón, 1, 2, 1, 2, 3, vale, tengo 3 y 3. Del Rénergie HCF Triple Serum tengo 3 y del Triple Serum con retinol tengo otras 3. A ver cómo me va. Es de retinol. Sabéis que yo no soy muy amiga de retinol porque otras veces que lo he usado me ha sentado mal. No esto de Lancôme, pero de otras marcas. Y no es porque la marca fuera mala, es que a mí en sí no me sienta bien. Porque he probado otras cosas de otras marcas. Me pasó con lo de Elizabeth Arden, con el retinol de Elizabeth Arden, me dio una reacción tremenda. Y ya no he vuelto, casi nunca uso retinol.
Sobre todo la parte de contorno de ojos fue mortal. Estuve una semana así que no podía abrir los ojos de cómo se me pusieron. Tremendo. Pues me voy a llevar 3 y 3. Yo creo que con todo este serum y condicionador tengo de sobra para el resto de días. Si me quedo sin, que no creo, porque me lo echaré solo por la mañana, por la noche cuando esté cansada y el calor, me echaré crema y poco más. Una crema hidratante, no me voy a usar todo porque me conozco. Dice mi madre que ella hace mucho calor, que hablaba antes con ella. Yo creo que tengo bastante. Y si no, pues no hay serum durante 2 o 3 días, que tampoco va a pasar nada. Pero ya os muestro, me llevo los 3 del que tiene retinol y 3 del que no tiene retinol. Crema, os muestro 3 de sobre. Me voy a llevar esta muestra de Absolute Longevity, esta, visteis que es la que compré, que me gustó, es bastante densa, ya os comenté, que repetiré pero en el Black Friday, esa me la llevo para un día, para una noche. Luego tenemos la otra versión, que esta es Reset the Cream. Abajo, de todas formas, yo os dejo el nombre comercial del producto, una para otro día. Ya veis que bueno, en agosto vamos a tener un producto terminado épico, porque con todas las muestras que me llevo y lo que estoy gastando ya y que tengo a punto de terminar, pues vamos a tener a final de mes, creo que ya un vídeo de más de 1 hora, como si cada cosa así. También me voy a llevar esta cremita de Lancôme, que es Energy Collagen Leave Extend Cream. A ver qué tal me va. Con una muestra poco podemos hacer, pero bueno, la vamos a usar y ya os iré contando. Pues estos son todas las muestras de Lancôme, ya no hay más. Voy ahora con Chanel. Tenía guardado en la Poti Despensa varias muestras de la línea Sublimage de Chanel, en la línea más alta. En otras ocasiones he usado sus productos. Todo lo que he probado me ha gustado. Lo único que el serum de ojos no me gustó tanto, no porque el producto fuera bueno, sino que era muy caro, bueno, como toda la línea Sublima, y no noté tanta diferencia como con otros productos de alta gama que me hacían lo mismo y costaban una fracción del precio, porque el contorno de ojos costaba unos 300 euros, y 300 euros hay que pensárselo, por lo menos yo para gastármelo en una crema. Tengo otros que valen 20 y poco y me van de maravilla, por eso ese no lo voy a comprar, no sé qué gané, que me toque la lotería. Como creo que no va a ser así, pues nada, os voy mostrando lo que me voy a llevar de la línea Sublimage. Me voy a llevar esta muestra, que es de la crema de textura universal. Esta crema es buenísima, la tienen en varias texturas. A mí la que mejor me va es la textura más finita, la que es más ligera, porque ya veis que mi piel es grasa, por mucho que yo lo intenté revertir un poco, pero es imposible. Ya sabéis, el que tiene la piel seca, por mucho que se hidrate, siempre va a tener seca. Y yo que la tengo grasa, pues me la cuido, pero es algo que es inevitable. Es como uno está moreno y no me voy a hacer rubia, le pondré en todo caso el cabello blanco, pero no va a cambiarse a verde, amarillo, a no sé qué me lo tinte. Pues lo mismo pasa con la piel. Voy a usar esta crema, cuando termine la muestra me pongo con esta, y esta es maravillosa, pero maravillosa de verdad. Siguiente, tengo aquí uno de los productos más caros de la línea Sublimage de Chanel, que todavía no he usado, que es L'Extrait de Nuit, el extracto de la noche. También para la noche. Ya os contaré, este producto vale caro, pero carísimo. Os dejaré abajo el link por si queréis descubrirlo, pero tiene varios ceros y es pero muy caro. Así que aunque sea maravilloso, este no creo que... No, seguro, cuando me toque la lotería, otro para cuando me toque la lotería. Ya os contaré qué tal me va para la noche. Y tengo también aquí, de la línea Sublimage, el serum. Este lo usaré si termino todos los que tengo de muestrecillas. Si no lo termino, pues nada, se vuelve a casa. Y si termino el que estoy usando ahora de cubos, que no me gusta, antes de finalizar el mes, pues uso la muestra y ya termino todo en agosto. Que no, pues otro mes será. Si no tengo suficiente con lo que os muestro, voy a seguir usando la de Garnier y Hyaluron, porque mi marido seguramente que se la pone en el neceser. A él es, bueno, con sus cremas
él cumple más que yo y me regaña, dice, no te has echado, yo no tenía ganas. No sabéis, él lo lleva a rajatabla, seguramente que la eche en su maleta y si no, pues usaré la de él, o a lo mejor ve que me llevo estas muestras y me dice, yo también las quiero usar, no lo sé. Ya cuando llegue allí, pues lo que él me diga, pero yo digo, si no tengo bastante, voy a usar la del mes. Otro producto que me voy a llevar y voy a terminar allí porque le queda para solo una vez, de Primar, el esfoliante labial. Ya, me queda para solo una aplicación y ya lo termino allí y cuando vuelva abro otro. ¿Qué más? Crema de mano. Me iba a llevar una pequeña, pero digo, al final me llevo la grande porque tengo sitio. Si no me cabe ahora en necesidad, cuando lo cierre, la meto en la maleta. Esta crema me encanta y tengo otras pequeñitas, pero digo, mira, le queda poco. Bueno, poco, relativamente poco. Y me la llevo y la voy gastando. Y cuando la gaste, pues ya uso las pequeñitas que tengo y también una coreana. También me voy a llevar la protección solar, lo que no sé que si echarla ya en el neceser o dejarla en el camino, seguramente tenga que reaplicar porque no veáis el calor que hace y el sol como aprieta. Es el stick de Lancôme del 50. Este stick me gusta mucho. Voy a abrirlo, lo saco, os muestro cómo es. Este lo descubrí en el evento también de Lancôme. ¿Cómo lo aplico? Bueno, voy a aplicar así solo para que veáis cómo es. ¿Veis que es seco? Esto es estupendo para antes de salir, para no quemarnos. Estupendo, lo recomiendo 100%. Si usáis alguno de otra marca del estilo, dejadmelo en comentarios. Creo que lo voy a meter en el bolso y no lo voy a llevar en el neceser. También me voy a llevar esta mascarilla de arcilla rosa de Primar. Está muy bien porque me da para 2 usos. Seguramente al final enganche a mi madre y le ponga ella la mitad y yo me aplique la otra mitad de la arcilla y nos hacemos algunas fotillos y nos reímos un rato. Sabéis que me encanta aplicarme la mascarilla y muchas veces os subo en Instagram cuando llevo la careta puesta. Esta no está de la de toda la vida. Hay que untarla y está bien, no es mi favorita, la hay mejor en el mercado, pero costaba 90 céntimos y esta la compré en etiquetita roja. Me costó 50 céntimos esta de Pink Clay del Primark. O sea que es que por 50 céntimos no esperes mucho más. Está súper bien para el poco lo poco que vale. Digo, no es tan buena como la que estoy usando de Wash o de Shiseido, pero por 50 céntimos estupenda. Así que se va al neceser y la usaré allí. Y ahora voy a mostrar 2 productos de skincare que voy a meter en la maleta, no en el neceser porque es que lo voy a usar hasta justo cuando me vaya. Cuando termine ya los meto en la maleta y me los llevo, pero como son parte del skincare, lo voy a compartir con vosotros, aunque no vaya dentro del neceser, porque luego el neceser lo meto por la noche y luego el día siguiente de la mañana no voy a abrir la maleta para meterlo. Lo uso y va a un huequecillo donde sea. Pues la protección solar es esta de Skin 1004, Skin 1004 para que nos entendamos, de Madagascar de Centella, que me está gustando mucho y esta es la que me voy a llevar para el rostro para los días que esté allí. Muestrecitas así pequeñitas, tengo creo que alguna, pero me voy a llevar esta que entre mi marido y yo la acabamos porque tengo algunas de las revistas, pero no nos van a dar para todos los días. Así digo, mira, nos llevamos la grande y ya no nos quedamos cortos porque hace, uy, que no queda. No, la protección solar se va toda porque es algo fundamental, porque si no nos vamos a quemar. Y al igual que con la protección solar, voy a meter en la maleta, ya no en el neceser, estos pads, que los uso como tónico. Ya os he comentado muchas veces, muy cómodo, lo abres, me quedan muy poquitos, por eso me lo llevo y no llevo un tónico mini, porque como me queda poco, los quiero ya terminar y así voy quitando cosas y no abro nuevas. Ya conocéis mi filosofía, vamos a intentar gastar antes de comprar, sobre todo tener 20 cosas abiertas porque se estropean. Me quedan muy pocos, no sé si se llega a ver, yo creo que sí, me quedan muy pocos para este mes y nada más, y me los voy a llevar. Es muy cómodo porque tú los coges, los aplicas, pero
Tiene inconveniente que esto es muy voluminoso. Si me quedaran más, no me lo llevaba. Me llevaba un tónico pequeño y lo iba gastando. Pero como me quedan relativamente pocos, me digo, mira, me lo llevo y ya lo termino. Están bien, pero es que es muy voluminoso. Ocupa muchos sitios en el neceser. Ventaja, muy cómodo, de ventaja, súper voluminoso. Esto irá en la maleta, lo cerraré bien, aunque esto no se sale de ninguna forma, pero lo pondré en una bolsita de plástico y nada, se va a la maletita. Ahora voy a compartir con vosotros el maquillaje que voy a meter en el neceser. Fijaros ya cómo está de lleno. Fijaros todo lo que hay. Aquí os lo muestro sin que se caiga, veis que ya está bastante lleno. Os voy a mostrar el maquillaje que me voy a llevar. No me voy a llevar mucho maquillaje porque allí tengo algunos productos fijos siempre. Y como son polvos, tardan mucho en estropearse, por lo que algunos dejé allí y los uso. Me voy a llevar solo de lo que no tengo allí. Base de maquillaje, allí no tengo ninguna, así que me voy a llevar esta de Katkin, que es la que estoy usando ahora. Es muy bonita, ya la habéis visto en otras ocasiones. Estos días estoy usando poca base porque hace calor y no apetece mucho maquillaje, pero por si acaso yo me la llevo y allí la usaré los días que vaya a algún sitio. Tampoco tengo en el pueblo corrector. En el pueblo solo tengo 2 barras de labios, algún perfilador y productos en polvo, líquidos ninguno, porque los productos líquidos se estropean mucho antes que los polvos, que también se pueden estropear los polvos, que no es que sean eternos, pero aguantan más. Los productos líquidos, ya os digo que no. Pues me voy a llevar el corrector que estoy usando ahora de Catrice, lo tengo casi terminado, ya no pesa nada, pero casi terminado, lo tengo por aquí. Le queda muy poquito. No sé, en agosto no creo que lo termine, pero para septiembre seguro que sí. Este es un producto baratito que me funciona bien, he repuesto muchas veces y si no os queréis gastar mucho es una buena opción. El tono, por si tenéis curiosidad, que uso es el 015. Prebase de maquillaje, me voy a llevar esta que es la que tengo en uso de Clé de Popoté, la tengo casi terminada, no sé si lo podéis ver. Ya está, queda todavía, pero no mucha, queda... Tengo muchos productos también para terminar ya de maquillaje, ¿eh? Ahora voy a enseñar los polvos que están con un pan tremendo. Esta es muy buena pero muy cara. Protección solar tiene 25 y es de una marca japonesa de nicho. Muy buena pero muy cara. Me lo voy a llevar, bueno, me la voy a llevar y la seguiré gastando. Tengo unas muestras de Benefit, pero como esto tarda mucho en gastarlo, hasta que no la termine no voy a abrir otra. No, ya gastaré las muestras cuando la termine, porque además le queda poquito. No me llevo las muestras porque las muestras, aunque son pequeñas, que es de revista. Otra vez que lo usaba cuando era 2 meses y pico, no, me llevo la que tengo en uso. Y nada, cuando la termine, pues ya uso las de Benefit. Polvos para el rostro, es el único tipo de polvo que no tengo en casa en mis padres. Tengo iluminador, tengo bronceador, tengo sombras de ojos, colores, pero polvos no tengo ninguno. Me voy a llevar los que tengo ahora en uso, que son estos de Rimmel London. Ya veis, estos, no sé si lo voy a terminar ya este mes, fijaros cómo los tengo. Casi medio terminado. Esto es lo que me gusta a mí enseñaros, productos usados y casi gastados para concienciaros de no comprar 20.000 polvos. ¿Cuántas de vosotras tiene 25 bases de maquillaje? ¿Cuántas usáis en verdad? 2, 3, no usáis 25, a no ser que sean maquilladoras profesionales o maquilladores profesionales. Si no dedicáis profesionalmente al maquillaje, ya os digo yo, que 2 o 3 y el resto no la usáis seguro. Con los polvos, 3/4 de lo mismo, polvos para rostro. Solo tengo estos en uso y voy a usarlos hasta que lo termine. No hay otros en rotación, hay que gastarlo. Así que me lo llevo a casa de mis padres y nada, yo creo que entre los días que lo voy a usar aquí y los días que lo uso allí, esto a final de mes está terminado, ¿eh? Labios. Me voy a llevar este perfilador de labios de Mercadona, que es el número 07. Es muy bonito porque os conté que tengo ahí un perfilador de Makeup Revolution que no me gusta nada el color. Me voy a llevar este de Mercadona para allá porque también tengo otro de Mercadona rojo que sí me gusta, también el 7, pero de los retráctiles, los que son todos de plástico, estos son de madera. Este es un color muy bonito y me lo voy a llevar allí porque no tengo ninguno de este color. Tengo el rojo,
que os he dicho, el Mercaba que me gusta, y el de Makeup Revolution, que es un rosa que me sienta fatal. Así que ese se va a volver, pero para productos terminados o productos que se van a final de mes. Y mirad que yo el maquillaje lo suelo gastar, pero lo compré, me costó muy poco, creo que 50 céntimos, muy barato. Y luego no me gusta cómo me queda, lo ves, se ve bonito, pero cuando me lo aplico me queda muy mal. Pues me voy a llevar este, fijaros qué bonito es y qué bien pigmenta. De Mercadona también me voy a llevar una barra de labios roja clásica, porque allí ya no tengo ninguna. Tengo dos de color neutrales, pero no tengo ninguna roja. Y cuando me pinto allí los labios rojos, lo hago con el perfilador y reseca un montón. Así que me voy a llevar este y ya lo voy a dejar allí porque tengo muchas barras de labios rojas. De Mercadona los productos de labios me gustan mucho. Ya me veis de vez en cuando que aparecen en el canal. Este fue de una colección especial de Navidad. Fijaros qué bonito, a mí me gusta mate. Es el número creo que 4, pero es una colección especial. Incluso tenéis el unboxing en el canal hace muchísimo tiempo y el labial no se ha puesto malo ni nada. Era un juego de un labial y un iluminador. Pues este me lo voy a llevar y lo voy a dejar allí para cada vez que vaya a casa de mis padres usar este rojo. La verdad es que es bonito y está muy bien. Y por último, la máscara de pestañas que me voy a llevar va a ser esta de Chanel, que le queda ya poco. La voy a gastar en lo que queda de mes. A lo mejor cuando vuelva tengo que abrir otra porque le queda ya poquito a la máscara de pestañas. Depende si salgo mucho o poco, pues la gastaré o no. Otro mini de regalo por compra. Ya veis que yo uso todos los mini y no compro máscara de pestañas porque uso las que vienen en la revista o los regalos por compra. La verdad es que te ahorras un buen dinerillo. Pues esta es la que me voy a llevar, es el Le Volume de Chanel, el número 10, Noir, negra. Esta no es mi favorita de Chanel, me gusta mucho más la Allure, pero me la han regalado y la voy a usar. Bueno, llevo usándola desde el mes pasado, que la abrí en julio, pero hasta que no la termine no voy a coger otra. Buena sí, pero la otra me gusta más, me la voy a llevar. Y cuando vuelva, me quedará muy poco, o como la gasto allí, ya pues según lo que gaste, abro otra o continúo en esta hasta final de mes. Pues esto es todo lo que me voy a llevar de skincare y maquillaje a el pueblo. Os lleváis lo mismo, supongo que me diréis, falta agua micelar, falta champufa, que es que lo tengo en el pueblo, no necesito ni coloretes ni iluminador. Como los polvos los tengo allí, no me voy a llevar nada, pero los usaré, los que tengo allí, y no me voy a llevar nada, no voy a llevar, ahora me llevo esto, no. Tengo ya algunos productos fijos que cada vez que voy los uso, y cuando veo, como el labial o el lápiz, que lo que tengo no me gusta, pues me llevo otra cosa y la uso allí. Los productos de Mercadona para labios, yo digo que me gustan. Otros productos de Mercadona no me gustan, como los calendarios de Adviento. No me gustan. Ya me gano enemigas por deciros esto, pero los calendarios de Adviento no me gustan. Pero los productos, los labiales de lineal fijo, los perfiladores, sí me gustan y los uso bastante. Chicos, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like. Abajo en la caja de descripción os voy a poner el nombre de todos los productos que os he mostrado y si puedo también los enlaces por si los queréis mirar, el tamaño de venta, etcétera. Ya veis que llevo muchas muestras porque quiero gastar todo lo que tengo y deciros que si usáis muestras os ahorráis un buen dinero, echar cuenta de todo lo que llevo yo aquí o prácticamente todo lo que son muestras y regalos por compra, todo lo que es, o sea que es que es una cantidad importante de dinerete que me ahorro, Hacer lo mismo, gastar las muestras. Abajo os dejo todo, los enlaces, el número de los productos, también el resto de mis redes sociales, todo lo tenéis abajo y también os recuerdo que tengo abiertos los miembros del canal, por si me queréis apoyar. Nos vemos en el siguiente vídeo y que tengáis muy buen día. ¡Chao!